Bueno, hasta el momento tenemos ya nuestro proyecto, tenemos unos endpoints básicos. Vamos aquí a mirar varias cosas, a ver cómo está nuestro proyecto. Nos está diciendo que el todo app no tiene commits. Por otra parte, estoy casi seguro que no tenemos acá nada em, del git ignore, que es algo que es muy importante antes de subir nuestro primer commit. Así que vamos a agregarlo. Listo, entonces vamos acá a navegar donde está nuestro proyecto. Entonces le damos cd, navegamos con el tabulador, todo app, perfecto. cd y navegamos a la otra carpeta que es web API, ¿sí? Y aquí simplemente le damos .NET new git ignore, ¿sí? De esa manera cuando hacemos esto, ya aquí tenemos nuestro git ignore. Entonces si aquí simplemente nos vamos al Visual Studio Code, que es como el que nos ayuda a ver de manera gráfica más rápido esto, vamos aquí git code punto, perdón, le esperamos aquí ahora, le decimos que confiamos en la URL, en la carpeta, y aquí nos aparece el todo app. Entonces, como ven acá, tenemos un montón de cosas, pero también tenemos mucha basura que estamos subiendo. ¿Como cuáles? Esto de acá, esto de acá, esto de acá, que está en el VS Code. Entonces, vamos a hacer varios ensayos. Vamos a darle ese git ignore, pero acá raíz, ¿sí? Cuando vamos acá, ya se tienen que desaparecer. Por otra parte, si yo elimino el git ignore de acá, vámonos por acá, vámonos acá y voy a eliminar el git ignore del proyecto a ver qué pasa. Sí, le voy a decir que sí, que lo quiero eliminar. Como ven, no afecta en nada, o sea que es mejor que lo agreguen una sola vez a nivel de solución. Miren que aquí está a nivel de solución, es decir, la solución está acá y aquí está el git ignore. Entonces, en la carpeta donde está la solución del proyecto, pongan el git ignore y él aplica para todos los proyectos que ustedes tengan. Por esa razón, el bin y el obj no están para subir. Aquí hay otro tema que tenemos que incluir. Bueno, ya aquí, por ejemplo, ya no está cogiendo como esos cambios. Vamos a ver por acá. Por acá sí nos está cogiendo unos cambios y es el launch settings JSON. ¿Sí? Es un archivo que no deberíamos nosotros eh, tener que se modifique porque aquí vamos a meter variables de entorno y las variables de entorno normalmente son secretos o cosas que necesitamos manejar. Entonces, por ende, no recomiendo que se suba este archivo, ¿sí? O por lo menos se suba a la base la primera vez, es decir, lo que está acá por primera vez, y luego de eso se incluye en el git ignore. ¿Listo? Es como una observación que tengo ahí. ¿Por qué? Porque aquí pueden ir secretos, pueden ir, este numerito puede cambiar según el computador en el que estés. Entonces, tener algo centralizado para hacer pruebas se puede volver un caos porque el número puede cambiar. Entonces, lo que hace es que uno lo sube la primera vez y ya después de subirlo la primera vez lo agrega en el git ignore de modo que nunca más se vuelva a modificar. Listo. Solo como esa observación nomás. Entonces, luego de que hayamos hecho esto, que fue uno, agregar el git ignore a nivel de solución, también a nivel de proyecto para que viéramos cómo funcionaba. Eliminamos el del proyecto porque ya está a nivel de solución, entonces aplica para todos los proyectos que estén dentro de que estén en el nivel donde está el git ignore. ¿Sí? Les expliqué lo del load settings, por qué no se debe meter, no se debe subir información ahí y por qué se debe meter en el git ignore después de la primera vez. ¿Sí? Entonces listo, ya tenemos eso ahí, estamos bien. Vamos a darle en git add punto git commit. Entonces aquí ya nos dio esto, ¿sí? Ya aquí nos dio el git add, ya nos puso acá, nos puso acá a trabajar. Ya tenemos esta parte, ya como la habíamos clonado, ya vimos el git add. Ya vamos a darle my first commit, que fue el primero que utilizamos. Como ven aquí se creó el commit con todos estos archivos. Luego le vamos a decir el branch, ¿sí? Y luego le vamos a agregar
el remoto ya está, entonces simplemente le damos git push u origin main y él ya lo debe subir. Ojo chicos, yo sé que esto a veces les da muy duro, entonces mi recomendación es, si usted todavía está un poco perdido con GitHub, le recomiendo que cree el repositorio y suba un archivo readme o cualquier archivo que él le va diciendo, ¿sí? Trátelo de subir y suba algo a ese repositorio de manera de que quede una vez ya cargado, lo clona y ya ahí sí le hace todo lo que usted tenga que hacer, ¿sí? O sea, puede hacer todos estos pasos. Es una recomendación porque es la forma más fácil de trabajarlo. Creas el repositorio, le subes un archivo manualmente, así sea un txt, clonas el repo, lo eliminas el archivo localmente, pones ahí todo el código que tú quieras, lo subes y ya. Es una forma fácil, pero también es muy mediocre hacerla porque estamos evitando problemas simplemente. O sea, estamos haciendo un montón de cosas para evitarnos un problema que deberíamos aprender a solucionarlo. Solamente es como un atajo. ¿Listo? Entonces de esta manera ya tenemos todo arriba. Ya simplemente si vamos a nuestro repositorio y refrescamos, aquí ya nos debe aparecer nuestro proyecto, el todo app, el git ignore y nos aparece todo nuestro proyecto acá. Perfecto. Ya luego de haber hecho esto, de haber puesto nuestro git ignore, ya empezamos a tener todo un poquito más organizado, ¿sí? Mi consejo es que ya empiecen a utilizar carpetas acá internamente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear aquí una carpeta que se llame models, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en model? Vamos a crear todos los modelos que vamos a tener en base de datos. ¿Qué son modelos? Modelos es lo que representa una tabla o una entidad de base de datos o de un servicio de algo, casi siempre es orientado a servicios de base de datos. Entonces es una entidad que se encarga de representar algo en código. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear dos tablas principalmente. Vamos a crear una tabla llamada todo item y vamos a crear otra tabla llamada user. Entonces vamos a crear pues la de user. Entonces venimos acá y le decimos add, le decimos class y aquí en class lo que vamos a hacer es que le vamos a decir user y le vamos a agregar. Cuando hacemos esto, acá nos crea una clase como las que siempre hemos trabajado. Vamos a agregarle un ID muy importante. Casi que todas las tablas deben de tener una columna ID. Si bien en base de datos se le puede poner cualquier nombre a la clave primaria y demás, la recomendación siempre es llamarla ID. ¿Por qué? Porque es algo que va con el estándar. Así hay muchos ORMs que trabajan, entonces casi siempre llámala string. Ahora vamos a ponerle una propiedad llamada username y otra llamada password. Y eso lo hacemos de la siguiente forma. O pueden poner prop y es una forma muy chévere para crear propiedades. Tú le pones la palabra prop, le das tabulador y él te dice el tipo, le puedes poner string, ¿sí? Le das tabulador y se pasa para el nombre y le pones my property, ¿sí? Y de esta manera tú tienes esto acá. Y creas propiedades rápidamente y no tienes que hacer como tanto código. Listo, entonces ya tenemos esto acá y estamos perfectos. Tenemos esta entidad. Ahora vamos a crear el todo ítem. Entonces el todo ítem lo vamos a crear acá. Y le vamos a decir crear clase y lo vamos a llamar todo ítem.css. Entonces cs y le ponemos acá add. Listo, aquí apareció otra vez nuestra amiga clase y vamos a empezar a tener lo siguiente. Vamos a crear las propiedades. Le vamos a decir el nombre de la task, qué usuario es y vamos a hacer como la relación entre los modelos. Entonces, tenemos la propiedad index que es el ID del todo ítem, el task que va a ser como la descripción de la tarea si está completa y el usuario que es dueño de esa tarea y acá una representación del usuario en una entidad. Esta va a ser la relación entre todo y usuario. ¿Listo? Porque un usuario va a poder
va a poder tener varios todos, ¿sí? Entonces listo, ya tenemos eso ahí. Guardamos. Perfecto. Ahora tenemos que hacer muchas cosas acá, ¿sí? Si bien ya tenemos nuestros modelos, nos hace falta crear el DB Context que nos maneje todos esos repositorios. Entonces para ello vamos a tener que crear varias cositas. Entonces ya aquí tenemos aquí esto, si le damos compilar, esto va a funcionar, ¿sí? Si bien ya tenemos esto aquí funcionando, ya tenemos que empezar a crear algo que es el DB Context que va muy enlazado con Entity Framework. Entity Framework es un ORM que nos ayuda a manejar toda la base de datos como si fueran objetos en nuestro proyecto. De manera fácil podemos interactuar con base de datos y no tener que tocar una línea de código en SQL. ¿Sí? Entonces vamos a ver esto en un momento. Teniendo creados los modelos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos aquí a darle NuGet Package. Ese es el manejador de librerías o nuestro repositorio de librerías en .NET, como lo es en NPM, como lo es en Flutter, donde hacemos agregamos librerías y demás. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener dos librerías que necesitamos. Necesitamos el Microsoft, bueno, y le damos aquí en Browser, en Buscar, le damos la librería y aquí vamos a trabajar con la más actualizada, ¿sí? Acorde a la versión. Todo esto va muy acorde a la versión. Todas las que están bajo la 7 están bajo el framework 7. Todas las que están bajo el framework o que están bajo el número 6 están bajo el framework 6 y así sucesivamente. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estás trabajando con un framework anterior. Porque si instalas la 7 te va a salir problemas de compatibilidad porque estás instalando algo muy nuevo en algo muy viejo, ¿sí? Entonces normalmente instalen la que es acorde a su versión de SDK que estén trabajando. En este caso estamos trabajando sobre la 7, entonces no hay ningún problema. Vamos a trabajar sobre esta. Por eso es importante la 7. Listo, entonces instalamos esta. Luego, que es el SQL Server. Luego vamos a instalar, él acá nos dice que tiene todas estas dependencias, le decimos que ok, que no hay ningún problema. Nos dice que a su vez eso por debajo tiene todo este montón de librerías, le decimos que no hay problema, que aceptamos. Simplemente es temas de licencia de uso. Y perfecto, ya tenemos acá todo lo que necesitamos. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a montar la de Framework Core Tools y volvemos al mismo punto. Instalamos la punto 7 o la más reciente que esté. Le decimos que ok. Instalamos. Nos va a volver a preguntar por unas dependencias y también para que aceptemos la licencia. Aceptamos la licencia y perfecto, ya tenemos instalada nuestra versión. ¿Cómo sabemos eso? La sabemos aquí en Installed. En Installed tenemos las versiones que hemos trabajado, ¿sí? E incluso la anterior que estuvimos trabajando, vamos a ver si también está instalada. Ah, bueno, acá nos coge en el buscador este, pero si borro acá me aparece todas las que están instaladas, ¿sí? Estos son paquetes que están ahí, pero estas son las que tenemos instaladas realmente en el proyecto, ¿sí? Si ya te gusta más como aprender el core de los proyectos, esa era la parte gráfica, esta es la parte manual o por la que muchas veces por código nos tocaría hacer. Por ejemplo, trabajando en Visual Studio Code sería una forma fácil aquí de mirar lo que tenemos instalado y también para eliminarla simplemente es borrarla, pero esto nos puede causar obviamente problemas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de tocar estos archivos. Bueno, y aquí también podemos ver la versión en la que estamos trabajando. Bueno, este archivo cerrámoslo de acá, que es muy delicado uno ponerse a tocarlo así como tan olímpicamente. Este archivo por debajo modifica ese archivo, entonces no hay ningún lío. Tenemos ya todo aquí instalado full. Perfecto. Vamos a instalar, vamos a crear por acá un, DB Context, ¿sí? Que vamos a crear por acá.
Vamos a crear un momentico, se va a llamar AppDB Context y vamos a crearlo por acá. Entonces, si es del caso, aquí simplemente lo podemos crear, le podemos decir clase y le podemos decir aquí DBContext, AppDBContext. E incluso vamos a cambiarle el nombrecito acá para que quede, bueno, como estaba, pero ToDoApp, para que quede más acorde al nombre que tenemos. Él nos dice que deseamos cambiarle también el nombre a la clase y le decimos que sí y él aquí cambia todo. Entonces de esta manera ya estamos creando nuestro primer DBContext. Bueno, básicamente un DBContext tiene lo siguiente, va a heredar de DBContext, y acá nos dice que no, que eso no existe. Entonces, bueno, le decimos que haga uso de Entity Framework Core. Entonces, ya aquí ya nos dice que todo bien, que está bien. Luego nos dice, créese un constructor, por favor. Entonces, aquí le decimos public y aquí le decimos todo app dbcontext y nos dice, mira, te aconsejo que hagas esto, dbcontext option, y ponemos este señor de context de ahí, o sea que siempre nos va a llegar en el contexto unas opciones y esas opciones se las vamos a pasar a la clase base de la herencia, es decir, acá. Entonces esto simplemente es inyección de dependencias, ¿sí? Le estamos diciendo que este dbcontext cuando lo vayan a usar o lo vayan a instanciar le van a pasar un dbContextOption, que es una clase que tiene las opciones por dentro de la configuración que aplican a este dbContext, ¿sí? Y que a su vez, como no está entrando por inyección de dependencias a esta clase, se la vamos a mandar a la clase base del Entity Framework. ¿Sí me hago entender? Espero que sí. Porque acá, miren, estamos utilizando herencia de dbContext. Sí, ok, recuerda que cuando utilizamos herencia es porque vamos a extender la funcionalidad de otra ya existente, que en este caso son los dbContext, todo lo que tiene Entity Framework. Entonces estamos cogiendo una clasecita y dándole superpoderes, ¿sí? Pero también recibimos por Entity Framework, por inyección de dependencias. Ojo, eso es un patrón de diseño que es muy utilizado y que vamos a profundizar mucho más adelante. Entonces, por inyección de dependencias, cada vez que instancien esto, nos van a mandar un dbContextOptions, ¿sí? Pero como llega a la clase principal y la funcionalidad como tal de casi todo está dentro de esta clase, lo que hacemos es pasarle a la base, es decir, de esta, de lo que le llegue a esta en la instancia, pasársela a esta, por debajo le estamos pasando los parámetros que ella necesita. ¿Listo? Bueno, espero que haya quedado claro esa parte. Entonces ya tenemos ahí en la base, tenemos esta gran configuración. Ahora ya lo que vamos a hacer es algo más sencillo. Ahora ya vamos a empezar a darle vida a este context. Si bien ya tenemos acá esto, donde vamos a inicializar nuestra configuración, también tenemos algo aquí que tenemos que crear, que son los métodos devset, que prácticamente representan una tabla en nuestra base de datos. Entonces tenemos aquí a users, tenemos el public dbset, y le decimos acá todo ítem, ¿sí? Y le damos tabulador, ¿sí? De esta manera ya tenemos nuestras dos tablas mapeadas en el dbContext, ¿sí? Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Hay un tema que son las relaciones. Ustedes ya que vienen de base de datos deben saber que hay relaciones de unos a muchos, de muchos a muchos, ¿sí? Una tabla maestro detalle. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a decir primero que vamos a tener un entity que se va a llamar user, ¿sí? Y la tabla se va a llamar users. Esto acá es muy sencillo. Yo acá tranquilamente le podría decir que se llamaba todo app,
users y la tabla se va a llamar así y él internamente va a traducir que la tabla todo users va a estar mapeada con la clase users. Entonces de esa manera podemos hacer como una equivalencia entre lo que está en la base de datos puede tener un nombre diferente y lo que está en nuestra clase se puede llamar diferente también. Simplemente que aquí le hago como el mapeo, la equivalencia. Pero si no se pone no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces vamos a hacer acá esto. Vamos a comentar. Acá si queremos podemos hacer esto. Entonces eso no iría como esta línea, sino que lo que haríamos sería hacer un override. Entonces protected. Recuerden, ¿se acuerdan cuando hablamos de sobreescribir métodos? Bueno, aquí ya cobra todo sentido. Hay una clase en la principal, es decir, en la de DB que podemos sobreescribir, que es un tipo void y se llama on configuration, no, configuration, no, que se llama on model creating, ¿sí? Entonces los model creating le vamos a poner aquí el model builder y le vamos a hacer model builder, ¿sí? Luego de eso vamos a crearle un cuerpo acá a esta función y como es un void no hay que regresar nada y le vamos a decir, mira, aquí podemos hacer esto. Lo que estamos diciendo lo del alias lo podemos acá, ¿sí? Y con eso podemos alterar funcionalidad. Entonces, si hay una clase que se tiene que llamar así porque supongamos esta base de datos ya está creada y la trabajan en otros tres o cuatro sistemas bajo ese nombre y podemos romper todo, pero nosotros queremos hacer nuestro código organizado. Entonces, supongamos, decimos, no, es que nosotros lo queremos llamar user y se llama todo app users, ¿sí? Entonces lo podemos hacer así, porque supongamos la base de datos ya exista, la estén trabajando en otros proyectos y este proyecto sea nuevo y yo quiero hacer algo diferente, que es donde vamos a migrar más adelante, lo puedo hacer, ¿sí? Simplemente que el código nuevo queda bien, simplemente que aquí le hago el mapeo entre lo que está en la tabla y lo que el modelo que lo va a representar, ¿sí? Ok, eso es en esos casos puntuales. Entonces vamos a comentar esto porque no hay necesidad por el momento. Vamos a guardar y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir a la cadena de conexión, ¿sí? Nos vamos a ir a la cadena de conexión y vamos a hacer lo siguiente. Venimos acá, vamos a darle acá y le decimos aquí, coma, connection string y aquí vamos a poner nuestro connection string. Esto lo vamos a poner también en dev. Listo. Entonces venimos acá y le decimos también en dev. Listo, que vamos a trabajar esto. Guardamos. Aquí vamos a meter nuestra cadena de conexión, ¿sí? Esa cadena de conexión la vamos a hacer de la siguiente forma. Cada cadena de conexión para cada uno de los diferentes motores es diferente, ¿sí? Es un string pero cambia mucha cosa. Bueno, aquí ya es donde vamos a necesitar nuestro Docker. Si usted no tiene Docker, no se preocupe, entonces utilice un servicio virtual de SQL. Hay diferentes formas de hacerlo. Consiguiéndose una suscripción gratis de AWS o de Azure. Averigüen en el ITM, no estoy seguro, pero creo que hay cuentas normalmente las instituciones educativas tienen ciertos paquetes de AWS o de Azure gratis para utilizar. Te dan un crédito como de $200 para que en el mes los utilices. Entonces tú lo que podrías hacer en ese caso, si tienes una máquina que no soporte Docker, es configurar todo eso en un servidor en la nube con esos créditos gratuitos. Eso sí, les toca averiguar porque, o sea, les estoy dando datos que no sé si sean verídicos, pero si usted está en una institución educativa, llámese ITM, Universidad de Antioquia, en fin, estas instituciones normalmente tienen como esos paquetes, solamente es cuestión como de averiguar si sí o no, y si sí, genial, y si no, pueden crear una cuenta gratuita y con esa cuenta gratuita pueden tener como un crédito base y con eso pueden empezar a jugar por el momento en cuestiones de base de datos. Entonces, aquí tenemos nuestra base de datos. Vámonos a Heidi. Vamos a trabajar aquí al azar con Heidi.
Luego que tengamos HeyD, vamos aquí a ver varias cositas. Tenemos aquí HeyD, tenemos nuestro SQL Server. Vamos a conectarnos a ver qué tal. Perfecto, ahí nos conectó. Tenemos aquí nuestra base de datos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear una cadena de conexión que nos ayude a precisamente conectarnos. Entonces vamos a construirla. Lo primero es verificar, o sea, si bien nosotros lo habíamos instalado, ya puntualmente no recuerdo la contraseña. Entonces lo que vamos a hacer acá es venir acá y mirar, yo creo que era abc.1234566, sí. Entonces vamos a hacer esa prueba, se llama abc.1234566. ¿Sí? Le voy a decir aquí open a ver. Y exactamente esa es la contraseña. Perfecto, entonces básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a la configuración que creamos. Recuerden que yo les dije que es una mala práctica tenerlo acá. Sí, o sea, solamente lo vamos a hacer para iniciar. Luego, cuando ya tengamos todo más organizado, vamos a quitar esto de acá. ¿Sí? Entonces, tenemos esto acá y tenemos esto acá. Esta es nuestra cadena de conexión. Server igual al servidor. Si estuviéramos trabajando con un dominio, aquí iría el dominio. Si estuviéramos trabajando con una IP, aquí sería la IP. Si los que les comenté que no tienen Docker y van a configurar algo en una cloud como AWS o Azure, les tocaría venir acá y poner en la URL donde está alojada su base de datos, el puerto. Por defecto siempre es el 1433, puede variar. Aquí la base de datos. ¿Cómo vamos a llamar nuestra base de datos? Le vamos a decir todo app. Vamos a ponerle así todo app. Code first. Y le voy a poner db. ¿Esto por qué lo puse así? ¿Por qué no ponerle todo app db? O todo absoluto, porque quiero separar el code first de la que ya sea database first, que es otro ejemplo que les vamos a dar. Cuando estamos haciendo esto tenemos code first, que es hacemos el código primero y a partir del código creamos la base de datos. ¿Listo? Y database first es que primero está la base de datos y luego creamos el código. Eso lo vamos viendo la diferencia. Estamos solamente en code first por el momento. Tenemos SA y tenemos el password. Hasta aquí estamos muy bien. Vamos a venir y no se olviden de replicar esto también en el otro archivo de configuración. Vamos a dar los dos ahí por el momento. Guardamos, ¿sí? Ahora vamos a hacer varias cosas. Tenemos ya nuestro todopoderoso DB Context. Pero nos pasa como el proyecto inicial. Tenemos acá todo, pero no tenemos, todavía no hemos configurado bien las cosas. Es decir, ¿se acuerdan cómo nos pasó ahorita con las rutas? Tenemos el controlador, es decir, la implementación, todo, pero no estamos configurando diciéndole cargue las rutas, luego cargue las rutas, mapee las rutas, ¿sí? Entonces ya vamos a hacer algo similar con el DB Context. Ya lo creamos. Ahora vamos a hacer algo por acá y en los service, builder, service. Y aquí en vez de add controllers, lo que le vamos a decir es add DB Context. ¿Sí? Y en ese DB Context ya le vamos a decir qué tipo de DB Context vamos a manejar. Entonces le vamos a decir, mira, vamos a trabajar con todo app DB Context. ¿Sí? Y dentro de eso vamos a hacer una expresión lambda donde le vamos a decir options. ¿Se acuerdan que pasábamos una inyección de dependencias? Pues bueno, aquí es donde le vamos a decir, mira, esta es la inyección de dependencias. Entonces, en la inyección de dependencias, es decir, cuando generemos esto de todo, este va a ser el options. Entonces, lo que dijimos aquí a llegar por inyección de dependencias, aquí lo vamos a crear. Entonces, options punto use SQL server, ¿sí? Aquí cambiaría. Si estuviéramos trabajando ya con Postgres, sería use Postgres SQL o el método que tenga o use MySQL. Bueno, cambia según como la librería que estés usando. ¿Sí? Configuration.
configuration y venimos acá, configuration, por acá hay uno que se llama configuration solo. Y acá vamos a resolver esto. Listo. Acá tenemos acá esto. Listo. Ya vamos a cuadrar este problemita acá. Si bien ya les había advertido que han cambiado cosas en el framework, esto lo podemos hacer de la siguiente forma. Le decimos builder, perdón. Volvemos y ponemos esto que le decimos useSQL y le decimos builder.configuration.get connection string y le pasamos el nombre que le pusimos acá y él nos dice connection strings y le ponemos default connection. Entonces ese método inmediatamente viene a leer lo que esté acá y le mandamos el key. Aquí podemos tener varias conexiones, no hay ningún problema. Simplemente le damos la que nos necesitamos, que es la de default connection. ¿Sí? Es netamente por eso. O sea, este man simplemente viene acá, revisa estos config y busca este tag. Y cuando esté dentro de ese tag, ya lo que le mandemos entre paréntesis es lo que esté dentro de él. Entonces, en este caso sería default connection. Listo. Teniendo esto ya claro y funcional, ya tenemos esto acá. Perfecto. Entonces, si yo levanto esto, esto no debería de fallar por ninguna razón, ¿cierto? Vamos a ver. Esperemos que todo esté bien. Y aquí levantó, no, está levantando nuestro servidor. De hecho, esta es como la ventana donde me va a cargar como todas las configuraciones. Y hasta el momento miren que el proyecto carga normal, sin ningún problema. Y eso indica que hasta el momento nada está reventando. Está levantando, digamos que poniendo su configuración y demás. Todavía no hemos ejecutado absolutamente nada. Faltan varias cosas. En la base de datos no tenemos ninguna base de datos que se llame todo CFDB. ¿Sí? Como ven, aquí no hay nada de eso. Entonces nos falta crearla. Entonces para ello tenemos que hacer lo siguiente. Hay una extensión o una librería de .NET que nos ayuda con el tema de Entity Framework. Entonces venimos acá y en primer lugar, bueno, tenemos que tener esto apagado. Acá le damos .NET EF y una vez me está diciendo que no se puede ejecutar el comando específico, ¿sí? Y eso quiere decir que yo no tengo instalado el Entity Framework. Para instalar el Entity Framework es muy sencillo. Venimos a nuestra consola, ¿sí? Venimos y ponemos lo siguiente. .NET, espacio tool, espacio install, espacio guión global, espacio .NET EF. Cuando hacemos esto se instala de manera global y él empieza a bajar las dependencias e instalar el Entity Framework. Aquí ya me está diciendo que listo, que estamos trabajando con la versión actual, que es la 7.0.11. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Si necesitamos precisamente empezar a trabajar acá. Y para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear nuestra primera migración. Entonces lo que le vamos a decir es, oye, créame porfa una migración que se llame .NET Migrations Add y esto es un nombre. Normalmente a la primera migración le ponemos Initial Create, pero ojo, se le puede poner cualquier cosa. Si yo le pongo yo me llamo Cumbia se va a llamar. Le damos esto y aquí nos está diciendo, oye, no se ha encontrado ningún proyecto. Perfecto, esto nos está diciendo que tenemos que navegar al proyecto. ¿Sí? Entonces vamos a todo app, que es donde está nuestra solución, le damos ed, bajamos otra vez a nuestro proyecto web API, que es donde está nuestro proyecto, y le decimos otra vez .NET EF Migration Add Initial Create. Él empieza a mirar, hace un build, o sea, él compila. Si el código no compila, él nunca va a ser capaz de hacer eso. Por eso es importante lo que yo les mostré, que no se rompa el código. Apenas termine de hacer el build, él nos va a crear una carpeta llamada Migrations, donde va a crear precisamente toda la parte. Entonces miren, aquí tenemos una carpeta llamada Migrations,
donde nos creó el initial create y nos hizo por acá un context. De hecho nos creó por acá un snapshot del DB context, cómo quedaría según él. Y por acá nos creó la migración, y la migración lo que va a hacer es que va a crear una tabla, va a crear otra tabla por acá, va a crear una relación y va a eliminar unas tablas si existen. ¿Sí ven? Entonces, esto es algo muy interesante porque de esta manera podemos hacer code first, es decir, hacer toda nuestra implementación desde código y luego subirla a la base de datos. Entonces vamos a hacer la última prueba para que terminemos este video que ya está un poco extenso. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir acá a nuestra consola, le vamos a ver .NET EF Database Update y aquí muy seguramente me va a poner problema porque la base de datos no existe. Vamos a ver si ya en el 7 por lo menos es capaz de crearlo automáticamente. Perfecto. Me dice que ocurrió un problema a la hora de autenticarse. ¿Sí? O me está diciendo que por acá hay un problema porque me está diciendo que el certificado no es válido. ¿Sí? Eso es un tema que tiene que ver también con la cadena de conexión y nos toca decirle de que el certificado, que ignore el certificado, porque cuando trabajamos con este tipo de servidores normalmente hay temas de seguridad que hay que cubrir con certificados y demás que garantizan pues una buena seguridad en la comunicación de los servicios. Básicamente hay que poner algo en la cadena de conexión acá al final que dice algo así como, bueno, espérate, le quito esta coma de acá, true certificate igual a true, ¿sí? Lo mismo hay que hacer para la otra cadena de conexión que tenemos. Y aquí vuelve y juega. Ah, bueno, aquí la embarré. No, no, no. No es iniciar el proyecto, es venir a ejecutar nuevamente esta parte. Él va a volver a hacer el build y él va a volver a tratarse de conectar. Vamos a ver esta vez si se conecta o si nos sale otro error. Como ven, ya se conectó. Si fue capaz de crear la base de datos. De hecho, miren que aquí hizo la creación de la base de datos. Hizo por acá como todo lo que tenía que ver con las tablas y él nos muestra acá todo el código SQL que él estuvo haciendo. Si nos vamos a nuestra base de datos, ya acá le damos refresh e inmediatamente vemos nuestra base de datos creada. Tenemos tres tablas, el todo ítems, el users y tenemos el EF Migration History, que esto básicamente es una tabla que él utiliza para tener el tema de los valores de cada una de esas migraciones que hemos hecho, ¿sí? Entonces aquí tenemos por ejemplo esto, si le damos acá, vamos a ver, vamos a darle por acá, no sé, vamos a darle por acá los datos. Entonces como ven aquí inicia el create y entonces él tiene acá esto. Por favor, nunca tocar esta tabla manualmente, no eliminarla, no alterarla y también tampoco tocar las migraciones de acá. Si las eliminas, si supongamos tú ya tienes todo el código correcto y quieres eliminar todas las migraciones como para hacer una versión estable, entonces en el caso elimina las migraciones y elimina los registros de la base de datos, por favor. ¿Sí? Te tocaría hacer una limpieza extrema, pero si tocas esta tabla o la remueves, te vas a ganar un problema. ¿Sí? Entonces tienes que empezar a surfear con diferentes problemas. Lo mejor es no tocarla si estás trabajando con migraciones. ¿Listo? Entonces de esta manera ya tenemos el code first, ya vimos cómo crear nuestras tablas a partir de código. Nos vemos en el siguiente. Vimos también temas de inyección de dependencias básica con los contexts. Así que nos vemos en el próximo episodio. Espero que sigan en contacto.